la primera aseguradora española y es una de las primeras aseguradoras aseguradas del mundo y desde luego la primera multinacional del sector en España. José Manuel Martínez ya creo que este es el quinto año que viene a los cursos, con lo cual, como Miguel Martín, se está haciendo también ya tradicional en esta casa. José Manuel, como sabes, el curso, ahora me llamas, está centrado más en la crisis y en las perspectivas en el sector asegurador. Como siempre tendrás pues media hora para hablar, así más o menos, y luego otra media hora para debate, con el objeto de acabar sobre las 2. Muchísimas gracias de nuevo por haber atendido nuestra invitación y tienes la palabra. Hay que dar aquí, push, ya está. Muchas gracias a la PIE por invitarme. Efectivamente, este creo que es el quinto año que estoy en estos cursos de verano. Y muchas gracias a los presentes por estar aquí y a los periodistas, que sois mayoría, por lo bien que normalmente tratáis a Mapfre en general. Yo quería comenzar hablando un poco de la crisis y las aseguradoras. Hombre, sobre la evolución de la crisis creo que ya se os ha hablado mucho, pero a mí desde el punto de vista del seguro sí que me interesa recordar que fundamentalmente aquí lo que se produce, iniciándose en Estados Unidos, pues es una crisis, entre comillas, de activos tóxicos que se paquetizan y se distribuyen por todo el mundo, aumentando de manera importante la dimensión del problema, y que todo eso, en resumen, pues produce fundamentalmente una crisis financiera, ya que son las entidades financieras las que principalmente están involucradas en estos asuntos. ¿Cómo le afecta esta situación a las entidades aseguradoras? En el aspecto de la crisis financiera, que luego devenga en una crisis real de la economía, pues hombre, en la parte esencial de los activos tóxicos, que normalmente son hipotecas basura que no se devuelven, pues nos afecta muy poco. Es decir, que realmente nosotros no somos como las instituciones financieras que hemos dejado dinero para luego recuperarlo en base al valor de unos activos. Luego, en principio, en lo que es la raíz esencial de la crisis, las entidades aseguradoras no estamos involucradas. ¿Dónde sí estamos involucrados? Estamos involucrados como grandes inversores institucionales, porque algunas instituciones aseguradoras efectivamente se han visto afectadas por inversiones en esta serie de activos derivados, y también se han visto afectadas por el menor valor que tienen en general los activos, empezando por los valores bursátiles, que sabéis que el año pasado, pues en promedio en Europa, pues bajaron entre el 45 y el 50%. Pues evidentemente eso a las entidades que estuvieran más involucradas en inversiones mobiliarias, pues más les ha afectado. Para entender bien cómo una crisis de este tipo afecta a una aseguradora, lo primero que hay que hacer es distinguir muy claramente lo que son los seguros de vida de los seguros no vida. Es decir, en los seguros no vida se cobra una prima por cubrir un riesgo, normalmente son pólizas anuales renovables, y cualquiera de los aquí presentes tendrá algún seguro del hogar, un seguro del automóvil, un seguro que paga una prima por un riesgo anual que se renueva. Ahí, desde el punto de vista de la crisis financiera, pues no afecta absolutamente en nada. Desde el punto de vista de la crisis real, de la economía real, afecta sin lugar a duda a que ante un menor crecimiento económico, sin lugar a duda, pues hay unas menos ventas de seguros.
Una de las cosas que luego hablaré del seguro español es que por primera vez en muchos años el sector asegurador en los ramos no vida está decreciendo al primer trimestre. Es decir, eso es un efecto real de cómo ha afectado la crisis financiera a las compañías de seguros no vida. Las compañías de seguros no vida tienen unas inversiones limitadas, porque lo que invierte una compañía de seguros generales, por así decirle, pues son las reservas de siniestros pendientes. Para que lo entendamos, ocurre un siniestro, se tarda en pagar un periodo de tiempo y mientras se tarda ese tiempo en pagar, la compañía tiene esa reserva, guarda ese dinero y ese dinero pues lo puede invertir. Pero en fin, eso normalmente es un porcentaje de las primas del año y no supone mucho dinero. Y otra reserva que invierte es lo que se llama la reserva de periodificación. Es decir, uno de vosotros se hace un seguro el día 1 de diciembre y la compañía de seguros tiene que guardar 11 doceavas partes de esa prima, porque le quedan todavía, luego a final del año tiene que guardar lo que le queda por correr de ese riesgo. Eso también se invierte. Entonces, ahí hay un primer matiz. Compañías de seguros no vida tienen un volumen de inversión limitado. Compañías de seguros de vida es todo lo contrario. Normalmente todo lo que cobran las compañías de seguros de vida va a reservas por la misma razón, pero al revés. Es decir, los seguros de vida, tanto sean de vida pura como de ahorro, pues son seguros que hay que guardar las primas durante 15, 20 o 30 años. Y es muchísimo mayor el volumen de inversión de una compañía de seguros de vida que su volumen de ingresos. En ambos casos, entonces, el siguiente paso es decir, ¿cómo le ha afectado a las compañías de seguros? Pues depende de la política de inversiones que tenga cada compañía. Entonces, ahí hay compañías de seguros. Yo no llamo conservadoras, repetiré varias veces a lo largo de esta charla la palabra profesional. A mí me parece que la profesionalidad de una entidad aseguradora en gran medida radica en cómo maneja ese volumen de inversiones. En España, normalmente, del conjunto de las inversiones de las compañías de seguros no vida, se suele tener, los esquemas más profesionales son alrededor, son cifras un poco que tienen su rango de movimiento, pero puede ser el 80% renta fija, el 10% inmuebles y el 10% aproximadamente renta variable. Claro, la crisis ha afectado muchísimo menos a los que estábamos en esa regla general de tener limitadas las inversiones en renta variable, a aquellas entidades que, hombre, claro que se puede obtener mucho más rendimiento si en los años buenos, en vez de invertir en renta fija, inviertes en renta variable. Pero en los años malos, bueno, hay entidades que han llegado a tener, entidades de seguros que han llegado a tener el 40, el 50, el 60% de sus carteras de inversiones en renta variable. Por otra parte, también es regla profesional de oro, es decir, una entidad aseguradora no tiene que invertir en todos esos productos paquetizados, derivados que te están ofreciendo unos rendimientos altísimos, pero con un nivel de riesgo elevadísimo. Es decir, que en el fondo casi todos los que se han visto muy afectados por sus importantes inversiones en los llamados productos derivados, pues se lo han merecido. Es decir, que claro que cuando uno nosotros manejamos alrededor de 45.000 millones, como luego veremos, de euros. Pues claro que es una gran tentación decir, oye, si hay productos que pueden ofrecerme un rendimiento muy superior al de la renta fija o a los dividendos conservadores de los valores de renta variable, pero bueno, esa es, yo creo, la profesionalidad que necesariamente debe tener. Entonces, por volver a... Normalmente, ¿qué es lo que más ha afectado a las compañías de seguros? Pues lo que ha afectado más ha sido la posible pérdida del valor de los activos
y esa pérdida del valor de los activos pues ha dependido fundamentalmente de la política de inversiones que haya tenido cada una de las compañías. En el seguro de vida el volumen de inversión es muchísimo mayor. Y aquí también estamos en lo mismo. Normalmente la profesionalidad de las inversiones del seguro de vida radica en casar los compromisos que se adquieren a largo plazo con unos activos que tienen que dar unos rendimientos también a largo plazo. Si nosotros nos comprometemos a que un señor hace su pensión o su póliza de ahorro para su jubilación con nosotros y le ofrecemos una garantía, porque el seguro tiene una ventaja en este sentido, y es que normalmente ofrece un interés técnico garantizado. Es decir, que decimos, oiga, usted de aquí a 20 años sabe que las primas, lo que usted ponga de primas le va a ir creciendo en sus reservas, por ejemplo, un 4% más una participación en lo que la compañía saque más del 4%. Pero aquí también pues funciona mucho la política de inversión de cada compañía. Es decir, hay gente que se lanza a inversiones con más riesgo con tal de obtener unos mayores rendimientos, pero claro, luego cuando las cosas vienen mal, pues se sufren las consecuencias. En general, de todas maneras, vosotros habréis visto claramente que hay una gran diferencia en el sector financiero, sobre todo en Estados Unidos y en muchos países de Europa, pues ha habido muchas instituciones financieras que están afectadas por la crisis. Todavía en el sector financiero español, hoy os ha hablado Miguel Martínez esta mañana, ayer hablaron de la CECA, bueno, pues sabéis que parece que lo peor está por venir y que probablemente el 2010 será el año malo para el sector financiero, pero probablemente muchas instituciones financieras se verán afectadas porque efectivamente una institución financiera pues ha dejado dinero sobre unos activos que probablemente valgan mucho menos. Entonces, las aseguradoras, nombres que se han visto afectados, pues el nombre que más afectado, más conocido, pues es AIG. AIG es American International Group, es una entidad de seguros norteamericana, la mayor entidad de seguros de Estados Unidos y la mayor por capitalización bursátil en el mundo, y el gobierno americano, para que no quiebre AIG, ha tenido que aportar 80.000 millones de dólares, que no es ninguna broma. Pero lo que hay que saber es que ni uno de esos dólares proviene de la actividad aseguradora normal y regular de AIG. AIG crea una filial de seguros financieros en Londres y entonces se dedica a asegurar de una manera totalmente descontrolada los llamados CDS, los Credit Default Swaps, para entendernos. Ellos lo que aseguran es cuando un emisor de deuda emite 100, pues ellos aseguran la devolución del principal al que compra esa emisión. Pero esto se sabe poco porque hay que profundizar en ello. Se convierte en un casino, de tal manera que una entidad, lo cual lo que os voy a decir parece una barbaridad, pero es una realidad. Es decir, una entidad emite 100 de deuda y hay seguros por valor de 800. Es decir, que la gente empieza a jugar al casino y AIG tiene que devolver dinero por mucho más que la deuda real, porque no se exige en los contratos de seguros que exista esa deuda principal. Es decir, basta con que un señor diga, oiga, yo quiero asegurar a que esta compañía quiebra tanto dinero y punto, lo cual es conceptualmente una barbaridad, pero es lo que ha pasado. Es decir, que la gran crisis de AIG se debe fundamentalmente a su participación en productos financieros que no tienen nada que ver con el seguro normal. Es verdad que hay un seguro que también está afectado por esta crisis, que se llama el seguro de crédito. El seguro de crédito sí que se le hace a las entidades normales que venden a crédito, y lo que hace el seguro es asegurar y pagarle al vendedor cuando el comprador no le paga. Es
Es decir, venden a crédito, a los 3 meses de suministrar la mercancía tienen que cobrar, quiebra el comprador y entonces el seguro de crédito juega. Pero eso tiene, primero, que es un ramo muy limitado, el seguro de crédito, y el seguro de crédito supone aproximadamente el 1% de todas las primas, por ejemplo, del seguro español. Y está centrado en 3 o 4 grandes operadoras internacionales que son las que dominan el seguro de crédito. El seguro de crédito sí que va a tener claramente unos resultados pésimos, ya los tuvo el año 2008, los va a seguir teniendo en el año 2009. De tal manera que yo, en estos primeros comentarios de la crisis y el seguro, digo, hombre, de verdad a las aseguradoras, ¿qué es lo que más nos va a afectar? Lo que más nos va a afectar es la caída del PIB, que implica en realidad pues menos ventas de seguros. Es decir, hemos visto en el primer trimestre pues había un 40% de matriculaciones menos que el año pasado. Hay un 40%, pues menos coches nuevos para asegurar. Mucho peor que eso es que se calcula que aproximadamente el parque de vehículos asegurados ha disminuido al mes de mayo en más de 600.000 vehículos. Es decir, que el tamaño asegurable o la masa asegurable ha bajado en 600.000 vehículos. Luego es imposible que haya crecimiento en el ramo de automóviles, porque es que hay menos vehículos asegurados. Lo mismo va a pasar a final de año probablemente en el ramo del hogar, y lo mismo va a pasar en el seguro de comercio, y lo mismo está pasando en el seguro de construcción, montaje, pues porque hay muchas menos construcciones, montajes, etcétera, que el año pasado. Entonces, esa es la línea que afecta directamente al seguro, un menor crecimiento y poco más si se ha tenido una política de inversiones, vuelvo a repetir, profesional, donde además la legislación contable actual lo que te hace es que el menor valor de los activos va directamente a patrimonio y no pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que se produzca lo que se denomina el deterioro de un valor. El deterioro de un valor normalmente es un asunto discutible, pero empieza a considerarse un valor deteriorado cuando baja el 40% y lleva en esa situación por lo menos 16 meses. Bueno, si se produce el deterioro hay que ir a la cuenta de pérdidas y ganancias, y esa es la circunstancia, y repito que depende mucho de cómo le haya ido a cada cual. Dentro de todo eso, el mercado español, pues las cifras que tengo yo oficiales del primer trimestre, que son las primeras que ha emitido ICEA, que es la que hace las estadísticas junto con UNESPA, pues el seguro no vida en España en el primer trimestre ha decrecido un 1,7%, decrecimiento muy marcado por el decrecimiento en el seguro de automóviles, que es del 7,3%, y del resto de los ramos no vida, comercios, industrias, etcétera, que estaba decreciendo al primer trimestre el 3%. Esos decrecimientos, la impresión que tenemos es que no han ido a menos, es decir, que esto era el primer trimestre, pensamos que el primer semestre lo normal es que sea peor, porque no se ha visto ni un repunte en la venta de automóviles, ni se ha visto una disminución real. Aquí se está produciendo, cuando yo digo que la masa de vehículos asegurada es 600.000 vehículos menos, es porque hay mucha gente que está, bueno, muchas o bastantes, que están dejando de pagar el seguro del automóvil, es decir, que no tienen dinero, y dentro de que el seguro es de lo último que se deja de pagar, pero hay gente que está empezando a dejar de pagar el seguro de automóviles. Dentro de eso, el mercado asegurador español es de los que está siendo bastante más afectados en el decrecimiento. Entonces, van a resistir mejor la crisis
empresas que tengan diversificada su presencia geográfica, porque no es lo mismo estar solo en España, donde estás condenado efectivamente a los crecimientos o decrecimientos del mercado, a tener una política de diversificación que, por ejemplo, en nuestro caso, como ahora vamos a ver, pues es de las cosas que ayuda mucho o muchísimo a nuestros resultados, tanto en el año 2008 como en el año 2009, porque América Latina, por ejemplo, pues no está viéndose afectada de momento en el sector asegurador. Acabará viéndose afectada probablemente porque los crecimientos del Producto Interior Bruto también acabarán afectando pues a países como Brasil, México, etcétera, pero de momento la situación es que el sector asegurador sigue creciendo en aquellos países. Por eso yo la siguiente, una de las cosas que a las empresas normalmente acometemos muchos proyectos y entonces unos proyectos uno piensa que le han salido bien y otros no le han salido bien. Uno de los proyectos que a Mapfre le han salido bien pues ha sido la firme voluntad que en la década de los años 80 tomamos de construir una multinacional. Entonces ahí veis en esa diapositiva que al tercer trimestre del 2009 nuestras primas en el exterior ya son el 46,6% del total y nuestros beneficios están en el 30 aproximadamente, el 29,6%. A final del año 2009 lo que yo espero es que estemos alrededor del 50% en términos de ingresos en el exterior, es decir, que suba la participación en primas del exterior, y estaremos alrededor del 40% en los beneficios del exterior, en la contribución al resultado. La estrategia que nosotros hemos llevado es una estrategia muy compleja, está explicada más o menos en este cuadro. Mapfre empezó su internacionalización a través de sus operaciones de reaseguro. Y en Europa en concreto, pues abrimos en la década de los 90, abrimos oficinas en Bruselas, en Londres, en París, en Colonia y en Lisboa, y en los años 2000 culminamos esa apertura de oficinas de reaseguro con una oficina en New Jersey, y ahora acabamos de abrir una oficina en Brasil, porque en Brasil había un monopolio de reaseguro que no permitía la operación de reaseguro de instituciones extranjeras. Mapfre Asistencia estamos hablando solo de países en los que Mapfre tiene empleados. Es decir, Mapfre vía reaseguro opera con 100 y pico países, pero estamos hablando solo de países en los que Mapfre tiene empleados. Entonces, Mapfre Asistencia empezó en los 80 en Venezuela y ahora mismo tiene oficinas en 43 países. Mapfre América pues prácticamente está presente en todos los países de América Latina. Tenemos compañías filiales de seguro directo, yo creo que prácticamente en toda Sudamérica, en Centroamérica también en casi todos, y la última operación que hicimos muy importante fue una joint venture con la mayor caja de ahorros del estado de Sao Paulo, que se llama Nossa Caixa, que es la mayor caja de ahorros con gran diferencia de Brasil, que acaba de ser adquirida, por cierto, por el Banco do Brasil. Y luego en Mapfre Internacional, desde el principio, desde la década de los 80, iniciamos nuestras operaciones en seguro directo en Portugal y en Filipinas, y las últimas que hemos hecho el año pasado ha sido la adquisición de la mayor aseguradora de líneas personales de los Estados Unidos en el estado de Massachusetts, Commerce, y creo que es la cuarta aseguradora de Turquía, que es Genel Sigorta. La idea de nuestra internacionalización no es una idea de inversión pura, es decir, toda la idea de la internacionalización es aportar gestión a nuestras operaciones, es decir, que nosotros no somos una expansión mediante inversiones, sino que es una expansión mediante inversiones y aportación que a lo largo del tiempo está siendo mucho más interesante de lo que nosotros pensábamos inicialmente, porque cuando Mapfre empieza su expansión internacional, la única aportadora, vamos a decir, de tecnología es Mapfre España.
Hoy hemos aprendido que lo bonito de una multinacional es que todos aprendemos de todos. Entonces tenemos unas reuniones internacionales una vez al año de todos los ejecutivos donde hay un real intercambio de experiencias interesantísimo y donde lo que vamos a buscar son las mejores prácticas que se puedan hacer en México o en Brasil o en Estados Unidos o en España. Es decir, que no hay una imposición de un modelo, sino que realmente hay un intercambio de experiencias que realmente es muy interesante. Sí que es verdad que tratamos de tener una plataforma informática en todo el ámbito de operaciones de Mapfre para tener la misma información y que una cosa que aportamos desde el principio y que es parte del éxito de nuestra empresa es la información técnica desde el principio, el control de gestión. Es decir, eso mensualmente y rigurosamente se sigue con todo detalle la evolución de todas las ramas de negocio en todas partes del mundo. En la siguiente cosas que priorizamos nosotros en esa diversificación, en esa multinacionalización, pues es, primero, creemos que es bueno potenciar, porque normalmente en los países emergentes es mucho más importante el riesgo industrial que el riesgo personal. Es decir, el gran boom que se tiene que producir en los países emergentes es el desarrollo de las líneas de negocio personales, desde el seguro de automóvil al seguro del hogar, al seguro de riesgo de vida, etcétera. Los seguros industriales existen en todas partes del mundo. Entonces, nosotros estamos haciendo un gran hincapié en el desarrollo y una de las cosas que nos ha salido mejor ha sido el plan que hemos hecho en estos últimos 5 años de abrir 2.000 oficinas nuevas en América Latina, de tal manera que hoy Mapfre a nivel internacional cuenta con 10.000 oficinas propias, que es una cuestión importante. También impulsamos algunos ramos como salud y decesos poco desarrollados y luego aplicamos, como es lógico, pues unas políticas de obtener las mejores rentabilidades sobre nuestras carteras y impulsar la transferencia, como ya he comentado antes, de las tecnologías, pero ahí tenemos nosotros, y es una cosa que también creo que nos ha salido bien, el decir, hombre, cuando uno está ya en 45 países hay cosas que son muy complicadas. Pero nosotros lo único que hemos mantenido inalterable, hemos dicho, oye, luego hablaré al final de todo, los principios de Mapfre son sagrados. Es decir, Mapfre se basa en una serie de valores y esos valores tienen que ser los mismos, sea la operación en España, o sea en México, o sea en Turquía, o en Filipinas, o en Rusia, o donde sea. Eso es inalterable. Sin embargo, los principios operativos es un poco absurdo pensar que cómo hacemos nosotros las cosas en España es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces ahí se ha ido con una mentalidad tremendamente abierta para ir aprendiendo de todos los países en los que operamos. Y eso realmente es lo que está enriqueciendo a Mapfre. En Mapfre Internacional, que nosotros lo separamos un poco de Mapfre América, porque en Mapfre América la verdad es que, sobre todo en América Latina, nosotros somos 34.000 empleados y entonces es muy fácil el intercambio de personas. Es decir, que nosotros, si nos dicen mañana que en México hace falta un buen suscriptor de seguros industriales, pues tenemos mucha gente de dónde tirar. En el área internacional, una de las cosas que Mapfre está trabajando es que cada vez más pues en Mapfre existan 2 idiomas corporativos, el español, que es evidente, el castellano, y también el inglés, porque si no es difícil poder considerar estos intercambios, porque al final pues ni en Filipinas, ni en Estados Unidos, ni en Turquía, pues nos van a hablar. Normalmente es muy difícil encontrar que nos hable nuestro idioma, ¿no? Entonces aquí estamos apoyando efectivamente las líneas estratégicas de todas las filiales internacionales. También aportan, y de manera importante, la transferencia de tecnologías en el grupo. Un aspecto importante es que acabamos de crear una nueva empresa que se llama Mapfre Global Risk, que tiene solo un objetivo, que es ser la aseguradora de multinacionales de cualquier parte del mundo. Es decir, el objetivo
de Mapfre Global Risk es estar especializada en el seguro de multinacionales, sea la Telefónica de España, o sea la Ford de Estados Unidos o la Siemens de Alemania. Es decir, es una empresa que se dedica única y exclusivamente al seguro de la gran empresa, ¿no? Hombre, dentro de todo eso también estamos trabajando en el alineamiento de la marca Commerce, la compañía de Massachusetts. Claro, Commerce es el gran nombre de Massachusetts. Todo el mundo conoce Commerce porque tiene una cuota de mercado del 29% en ese estado. Pero, bueno, nosotros le hemos añadido Commerce a Mapfre Company. Eso es el añadido que le hemos puesto. En el caso de Turquía sí que le hemos puesto directamente el nombre, era Genel Sigorta, y ahora ya es Mapfre Genel Sigorta. Bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿cómo nos ha ido o cómo nos está yendo en el año 2009? Entonces, ahí tenéis los cuadros. El año pasado, ahí tenéis los datos del 2008. El año pasado yo creo que fuimos probablemente, dentro de las grandes empresas de seguros del mundo, a la empresa que mejor le fue en términos de crecimiento de primas y de resultados. Ahí veis que terminamos el año con 18.277 millones de euros de ingresos, que suponía un crecimiento del 20,2% sobre el año anterior. ¿Cómo nos va en el primer trimestre? Pues el primer trimestre llevamos 5.513 millones, con un crecimiento del 8,4% sobre el año anterior, que consideramos muy satisfactorio. En la siguiente es el crecimiento de las primas. El año pasado las primas crecieron el 16% y este año las primas van creciendo el 11,1%, crecen mucho más en no vida que en vida, fundamentalmente porque hay unas operaciones en España de banca seguros que el año pasado se hicieron en el primer trimestre y este año se han pospuesto. Pero bueno, llevamos un crecimiento, esto es global, no es España, estos son primas en el mundo, llevamos un crecimiento en primas del 11,1%, que también consideramos altamente satisfactorio. En cuanto a los resultados, pues el resultado de la sociedad dominante, el resultado atribuible después de impuestos y minoritarios, el año pasado fue de 901 millones, con un crecimiento del 23,2% sobre el año pasado, y este año vamos repitiendo 286 millones y el primer trimestre hemos tenido 287, estos son cifras ya públicas, es decir, el 0,2% más que el año pasado. Pero, dado lo que está lloviendo, también consideramos que es un resultado muy satisfactorio. Importante es ver que los fondos propios están creciendo, porque la solvencia, sabéis, que por una parte se convierte en un factor determinante de la confianza, aspecto necesario hoy en día, y por lo tanto pues tenemos 4.966 millones de euros de fondos propios, un 24% más que al tercer trimestre del año pasado, y como decía antes, el total de activos gestionados, es decir, lo que Mapfre gestiona de inversiones, son 48.617 millones de euros, un 8% más que al tercer trimestre al primer trimestre del año pasado. Una de las peculiaridades de Mapfre es que creo que solamente hay una empresa que se llama Ergo, dentro de las 25 aseguradoras mayores de Europa, que tiene mejor ratio combinado que nosotros. Esto hay que entenderlo. Una aseguradora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es el ratio combinado? Es decir, eso lo que quiere decir es que por cada 100 pesetas o 100 euros o 100 lo que sea, 100 unidades económicas que ingresa por primas una aseguradora, ¿cuánto se gasta entre siniestros y gastos de adquisición y gastos de administración? ¿Eso qué quiere decir? Que un ratio combinado de 100
Quiere decir que ni ganas ni pierdes, es decir, el 100% de las primas te lo gastas en pagar siniestros y en los gastos que tiene la compañía. Cuanto más bajo es el ratio, pues más beneficio obtiene por suscripción. Aquí no influyen los beneficios extraordinarios, ni realizaciones, ni nada de eso. Entonces, el 94,2% de ratio combinado es un ratio, ya digo, que es el segundo mejor de las grandes aseguradoras europeas y yo creo que mundiales por ahí le andará. La siguiente es el retorno sobre los fondos propios, que está en el 20,1%, que también consideramos que es una cifra muy satisfactoria, es más de lo que teníamos al final del año pasado y menos de lo que teníamos al primer trimestre del 2008. La contribución del negocio internacional, pues aquí se ve muy claramente. España es el 56% de nuestras primas, el extranjero es el 44%, sin embargo, al resultado consolidado todavía contribuye más el negocio español que el negocio extranjero, aspecto que también es lógico, porque es un negocio más maduro. El que nosotros, Mapfre ha sido una aseguradora española desde el año 33 hasta prácticamente el año 85, es decir, que tiene mucha más madurez su negocio en España que sus negocios en el exterior. Pero a final de año, como os digo, la previsión que nosotros tenemos es que esta cifra se verá reducida al 50% o esta se verá aumentada al 50%, es decir, que nosotros pensamos que estaremos en el 50% más o menos de primas fuera y dentro de España, y los resultados en el extranjero creemos que subirán entre el 35 y el 40%, y por lo tanto España bajará al 65 o al 60% en su aportación de resultados. La siguiente es realmente ver que lo que está creciendo en Mapfre son las unidades que operan fuera. América crece el 24,7%, Reaseguro crece el 16,8% y Internacional, por la adquisición de Commerce, crece el 210% y Asistencia crece el 12,5%. Las unidades españolas, familiar y vida, están decreciendo. En cuanto al resultado, pues nos pasa igual. Es decir, América crece sus resultados al tercer trimestre un 52,7%, Reaseguro un 12%, Internacional un 29% y Asistencia un 21%, mientras que Vida y Familiar, que son las dos, y Empresas, que también son las tres españolas, decrecen en sus resultados en el trimestre, lo cual quiere decir que nuestros crecimientos fuera son los que están compensando, tanto en ingresos como en resultados, la disminución de esos ingresos y resultados en España. No sé si queda alguna más. Bueno, esta es una diapositiva interesante de la evolución histórica de Mapfre. Hemos puesto pues 50 y tantos años, pero bueno, en el 55 éramos una cosa muy pequeñita, en ingresos en el 90 ya teníamos 1.300 millones, en el 2006 1.900 y en el 2008 terminamos con 17.700 y yo creo que este año creceremos algo, no sé cuánto, pero yo creo que sí que haremos más de 17.700 millones. El resultado atribuible después de impuestos, pues en el 55 nada. En el 90 teníamos un atribuible después de impuestos de 35, en el 2000 98 y en el 2008 901. ¿No se oye? Sí, sí. Y así, bueno, todas las evoluciones en recursos propios, pues hemos pasado en 18 años de 320 a 4.900, el patrimonio gestionado de 2.300 a 47.000 millones, los empleados de 4.000 a 34.000 y la cuota de mercado del 7,4 al 13,9. Entonces, hombre, nosotros mismos nos consideramos, la verdad, una empresa de gran éxito, y a mí me preguntan constantemente, pero bueno, ¿dónde radica el éxito de Mapfre? Yo siempre me refiero simplemente a dos cosas. La primera es a los valores, es decir, es verdad
Eso a lo mejor lo dice todo el mundo, pero en fin, yo creo que el que nosotros hayamos sido capaces de tener 34.000 empleados que tienen la camiseta de Mapfre puesta, que defienden Mapfre, que están enamorados de su empresa y que están satisfechos de trabajar en Mapfre, pues eso es un gran logro que solo se debe a que saben que Mapfre es una empresa que defiende una serie de principios de actuación por encima de todo. Ese es uno de los aspectos claves. El otro, ya lo he dicho, que es muy sencillo, que es la profesionalidad. Es decir, Mapfre actúa siempre con profesionalidad y eso nos ha evitado muchísimos errores, sobre todo estos últimos años en el campo de las inversiones. Y yo con eso, señor moderador, termino mi exposición y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Pues muchas gracias. Y está olvidado decir que Mapfre no hay más que una. Sí, eso es verdad. No, el que no esté asegurado aquí en Mapfre se equivoca, eso ya os lo digo. Bueno. Y además, viendo el mapa este de los gráficos de 1955, se me ha acordado que pocos saben lo que significa Mapfre, que es Mutualidad de Agricultores Propietarios de Fincas Rústicas de España, o algo así. Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Bueno, un 10. Para que veáis cómo ha evolucionado esto ahora ya. Mapfre es otra cosa. La primera pregunta en esta ocasión va a ser de Moisés Romero. Si no la quiere hacer, le obligo. A ver, Moisés. Bueno, pues me obliga, como gran profesor, he de reconocer que yo de seguros no tengo ni idea. Bueno, el que más sabe es Fito, como todo el mundo sabe, pero ya está en otros asuntos. Pero vamos, a Mapfre en bolsa la conozco bastante bien. Y tengo dos fotos fijas muy claras. Primera, cuando la bolsa española salió de la profunda recesión de los 70, que duró como 9 años, Mapfre fue el primer valor alcista, hasta tal punto que triplicó en un año la cotización. Fue portada en aquella época de 5 días. Competía entonces con el Unión Fénix y el Fénix desapareció, ¿no? Sí. Okay. Para no extenderme más, la otra gran foto que tengo es la brutal actuación de los hedge funds, los vendedores a corto este año. En una semana la descapitalización fue terrible desde el 9 de marzo. Sí. ¿Qué adujeron quienes actuaban así hablando con ellos? Que estabais necesitados de fondos propios, pero yo veo el cuadro y no me sale. ¿Qué opina el presidente de este asunto? Yo de la actuación ya de los hedge funds bajistas o de corto, a mí me gustaría primero que teniendo aquí una serie de personas que al final van a influir bastante en la opinión de la sociedad española, hay que entender bien qué es lo que hacen los hedge funds que juegan a corto. Y no solo que juegan a corto, sino que juegan a corto con acciones prestadas. Y eso no es fácil de entender, pero yo voy a tratar de explicarlo y luego tratar a su vez de explicar por qué soy enemigo totalmente de que eso se permita. Y que a mí personalmente, por muchas tecnicalidades que se digan detrás de esto, me parece una cuestión, pues no sé cómo llamarle, porque sería un adjetivo muy fuerte que no es conveniente decir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hedge funds? Primero analizan bien qué tipo de entidades. Por ejemplo, Mapfre tiene una gran debilidad en ese sentido, y es que desde siempre hemos dicho que nosotros no tenemos cartera, no tenemos autocartera, no tenemos acciones propias y, por lo tanto, el mercado de las acciones de Mapfre es un mercado que se mueve absolutamente a criterio de mercado. Por otra parte, es un mercado estrecho. ¿Por qué? Porque hay un accionista que se llama Fundación Mapfre que tiene el 64% de las acciones. Bueno, una vez dicho eso, ¿qué hace un hedge fund? Pide las acciones de Mapfre, de cualquier empresa, pide las acciones prestadas.
Y vamos a suponer que la cotización ese día es 100. Pide acciones prestadas y las lanza. Vosotros sabéis que esto es un juego de oferta y demanda. Si tú sueltas mucho papel en el mercado, la acción baja. Y entonces ellos empiezan a soltar mucho papel, de tal manera que aunque las acciones no son suyas, pero las van vendiendo, porque eso está permitido, están prestadas y ellos venden a 98, voy a exagerarlo un poco, a 90, a 70, a 50, todo esto a lo largo de 10 días o de una semana, vamos a suponer que logran bajar el balón a 10 y ellos han recibido unos ingresos de X a 90 y a 80, Z a 70, 60, 50 y cuando está a 10, entonces compran, que a lo mejor sube algo, pero ya la tendencia es difícil, y compran a 10 o compran a 15 y devuelven las acciones. Entonces han ganado pues toda esa diferencia entre los 90, 80, 70 y están jugando absolutamente a bajar el valor. Yo esto lo he explicado en todas las instancias posibles. Y siempre me han contestado tecnicalidades, que si la liquidez, que tal, pero a mí personalmente es que me parece increíble que eso se permita, porque yo digo, hombre, o se hacen dos bolsas, las bolsas de los tiburones y la bolsa del resto de las personas que confía que cuando invierten en un valor, pues oye, sube, a margen de que hay fuerzas del mercado generales según la economía, pero que haya intencionadamente hedge fund que te bajan el valor, pues a la señora del pueblo de no sé dónde, de aquí de Santander, que tiene sus acciones en la compañía X y que la ves bajar y dice, bueno, esto, y que necesita realizar eso pues, por lo que sea, porque se va a casar un hijo, pues es realmente, a mí me parece mal, lo digo de verdad. Y me parece muy mal que con toda esta historia, que es verdad, que es bueno, necesario y conveniente, que se revisen todo lo que ha funcionado mal en esta crisis financiera, que ha sido casi todo, pero que no se prohíba, es decir, se prohíbe unas veces, en unos países se prohíbe por 3 meses, en fin, hay yo creo una confusión bastante grande entre lo que es admisible mercantilmente o técnicamente y el tener un cierto sentido de los principios que deben regir una actividad. Yo creo que la bolsa está hecha para captar capitales y está hecha para una serie de cuestiones, pero no para que unos señores ganen dinero a costa de bajar el precio de las acciones. O sea, a mí eso me parece realmente muy mal. Ángel Gómez Escorial, pero voy a pedir una cosa, queda un poco tiempo, queda un cuarto de hora más o menos. Pero de la misma forma que pido también preguntas cortas, a ver si las respuestas pueden ser cortas para no enrollarnos demasiado. ¿Quieres decir que me he enrollado un poco? No, porque se necesitaba la explicación. Vale. Sí, buenos días, Ángel Gómez Escorial, Banca 15, Carta Confidencial. Un acompañamiento, yo creo que anterior a la crisis financiera en España, pero incluso en demás países, es cuando los bancos comienzan a vender sus sistemas de seguros. Sí. Es decir, realmente empiezan mucho antes. La pregunta es muy simple. O verdaderamente tenían ya necesidades o verdaderamente habían comprendido lo de zapatero a tus zapatos. ¿Cuál es su idea? Yo creo que las dos cosas. Para los bancos y cajas de ahorros, que efectivamente en los últimos años todos, prácticamente sin excepción, han puesto en marcha mecanismos de venta del 50% de sus filiales aseguradoras, yo creo que tienen en cuenta las dos cosas que tú has dicho. Hombre, una entidad de seguros de vida, que normalmente es lo que venden, está mejor gestionada por una aseguradora que por un banco, pero por otra parte les consume mucho capital y entonces los bancos prefieren tener sus fondos invertidos en operaciones bancarias que en operaciones aseguradoras. A nosotros, como aseguradores, nos viene bien el canal de distribución bancario porque se ha demostrado que funciona.
No, que conste que es un poco, es decir, las compañías de seguros de vida vendemos seguros de vida, los bancos yo creo que colocan, es decir, que es otra historia, el dinero ya está en la banca y de pronto le dicen, oye, que te lo he puesto en este producto, te lo he puesto en este, es otra cuestión, pero funciona y de hecho un altísimo porcentaje de los seguros de vida en España se venden ya a través de la distribución bancaria. Sí, Miguel Ángel Valero, de Capital Madrid, la Carta del Seguro. Mapfre tiene un acuerdo de banca seguros con CCM y Cajaduero. CCM está intervenida y supuestamente se va a liquidar. Aunque no. ¿Supuestamente qué, perdona? Se va a liquidar. Joder, es un supuesto. Y Cajaduero está en un proceso de fusión con otra caja de Castilla y León. ¿Cree que estas situaciones le van a afectar a los acuerdos de banca seguros? Hombre, yo digo, yendo primero al específico de Caja Castilla-La Mancha, efectivamente nosotros tenemos el 50% de la compañía de seguros de vida Caja Castilla-La Mancha gestionada por nosotros y utilizando el canal de distribución de CCM. Yo, desde luego, no tengo la impresión de que CCM se vaya a liquidar. Es decir, CCM, nuestra experiencia es que sigue funcionando absolutamente con toda normalidad. Y, desde luego, en la parte de la filial aseguradora, yo diría que incluso mejor, porque mucha gente ha entendido que si alguna entidad ahora hay solvente en España es CCM, es decir, que es todo lo contrario, porque se ha comprometido públicamente, pues creo que la vicepresidenta y el que era entonces el vicepresidente y ministro de Economía, a que CCM tendría todo el respaldo económico y de hecho el CCM está empezando, como habéis visto, a recuperar depósitos porque ahora es una entidad solvente. ¿Qué es lo que sí que hay que tener en cuenta? Es decir, es qué va a pasar en el mapa bancario y de cajas de ahorros. Es decir, nosotros tenemos un acuerdo con la Caja de Madrid de distribución de banca seguros, un acuerdo con Caja Castilla-La Mancha, un acuerdo con Cajaduero y un acuerdo con Bankinter. Entonces, ahora mismo hay también